Ofrecen 20,000 pesos por el garañón que nadie pudo domar. La cifra se repitió como una sentencia en la plaza del pueblo, como un número que podía pagar de una vez la deuda que colgaba en la casa de doña Rosa. Entre murmullos y olor a barro y café, un hombre encorvado dijo: 30 días. Y si a la primera señal de peligro el caballo no cede, se disparará contra él la misma orden que trajo la oferta. La voz de don Manuel, el patrón, cortó el aire con la determinación de quien ya decidió. ¿Alguien rió? Que nadie está loco para intentarlo, dijeron los vaqueros mientras sus botas raspaban la tierra del corral. Entonces, desde el borde de la plaza, una niña de 12 años se alejó de su esquina como si hubiera escuchado su nombre en un susurro. Estaba abandonada por la gente que debía cuidarla, vivía con su abuela y movía el mundo con una calma aprendida en silencio. Tenía las manos pequeñas y una cicatriz en la frente, no por una caída reciente, sino por la historia de una infancia que había parecido demasiado áspera. La niña no tenía miedo de los relinchos que se mezclaban con el olor a heno y sudor del animal. Su mundo era otro. Oía con precisión, sentía la respiración de las cosas y guardaba en la piel lo que otros solo miraban de lejos. La promesa era concreta. 20,000 pesos era la cifra que podría cubrir la operación que doña Rosa necesitaba para una hernia que le robaba el sueño. La niña apretó la tela del vestido en su mano, sintió la arena del camino bajo sus dedos, escuchó la risa sarcástica de los hombres y respiró una determinación que no era orgullo, sino urgencia. Prometió que no usaría lazos ni fuerza. Usaría paciencia, canciones y la única cosa que tenía sin desperdicio, su tiempo. 30 días para domar al garañón, o el destino del animal y la bolsa de monedas seguirían siendo un misterio. Lo que nadie imaginó fue que la niña, la que muchos llamaban abandonada por la suerte, cambiaría más de una vida con una promesa hecha en voz baja. La vida de la niña antes del desafío era un mapa de pequeñas privaciones y ternuras escondidas en gavetas. Nació en una casa de adobe a la orilla del pueblo, la hija menor de una pareja que se separó cuando ella tenía 2 años. Su madre se fue con un hombre de otra ciudad y su padre se volvió espectro en historias que no respondían preguntas. La abuela Rosa la recogió de un hospital municipal, cubierta de una manta raída, con los ojos que no encontraban calma. Creció viendo cómo su abuela contaba monedas para comprar azúcar, cómo acariciaba la cadera con la mano y pronunciaba la palabra esperanza como quien conjura un hechizo. De niña aprendió a escuchar las estaciones, a distinguir el peso de la lluvia por el sonido que hacía en el techo de hojalata, a identificar el silbido de las ovejas lejos por la noche. Su escuela fue una mesa prestada en la iglesia donde la maestra Lucía dejaba libros abiertos. Su universidad fue el corral del vecino, donde pasaba horas observando crines, patas y la forma en que un caballo olía el sol. A los 9 años, mientras ayudaba a alimentar animales, una valla cayó y la dejó con una torcedura en la muñeca. Nadie pudo explicarle por qué la gente se iba. Aprendió que su abandono no era un castigo, sino una condición que la obligaba a mirar de forma distinta. Con 10 años, empezó a encontrar música en los relinchos, patrones en los movimientos que otros solo veían como furia. Con 11, cuando su abuela enfermó por primera vez, ella comenzó a cantar canciones antiguas para calmar el dolor. No tuvo juguetes de plástico ni excursiones de verano. Tuvo tardes de textiles remendados, historias de santos y el perfume del café recién colado. Esa historia era la raíz de su decisión. No pedía el dinero por capricho, sino porque ya sabía lo que es dormir con la certeza de que las monedas no alcanzarán. Su pasado era la razón por la que iba a enfrentarse a un animal marcado por cicatrices que nadie quería tocar. El garañón llegó al corral con fama de destructor. Lo trajeron de una subasta en la capital, con crin enmarañada y ojos como fósforos encendidos. Había arrancado 2 puertas y lanzado a un hombre contra una cerca. La noticia se transmitió con el sonido de la voz de los vaqueros, con comentarios llenos de la confianza que solo da la distancia. Don Manuel lo mostró como si fuera un trofeo indigno y fijó las reglas sin pestañear.
La demostración sería pública. Los vaqueros vigilarían cada intento. Si el caballo mostraba peligro incontrolable, se suspendería todo. Joaquín, el veterinario del pueblo, habló con tono técnico y escéptico a la multitud. Explicó las lesiones visibles: un coseo mal curado en la pata trasera, costras en la grupa, una herida antigua en la pantorrilla izquierda que le había dejado cierta desconfianza al contacto. Marta, la mujer de la tienda, dejó caer una cuchara y murmuró que ningún animal así cambiaba de la noche a la mañana. Elías, un vaquero que había recorrido ranchos, dijo que en su vida había visto dos posibilidades: domar con poder o sacrificar por seguridad. La comunidad se dividió entre quienes querían ver el espectáculo y quienes ya contaban las horas hasta la sentencia. En ese momento, la niña se acercó al corral y se quedó escuchando el paso del caballo por la madera, el chasquido de la brida, el aroma antiguo a cuero y sudor. No dijo nada al principio. Sintió con sus manos la temperatura del aire, el polvo en la lengua, el latido rápido en su garganta. Nadie le cedió espacio. Doña Rosa apretó las monedas en una lata oxidada y miró a su nieta con la mezcla de amor que parecía una reprimenda y una plegaria. La decisión de aceptar llegó en una tarde de casa prestada y palabras en voz baja entre la niña y su abuela. La abuela Rosa tocó el borde de la lata y dijo sin levantar la vista: «No podemos seguir pidiendo prestado, nos deben una vida que no es nuestra». La niña respondió con un suspiro corto que era su forma de asentir. Prometió que lo intentaría en contra de las burlas y la incredulidad. Preparó su mochila con un poncho viejo, pan, una botella de agua y la canción que su madre le había enseñado una vez, una nana con notas que parecían arrullar hasta las piedras. Antes de salir, Marta le ofreció un suéter que apestaba a jabón de lavandero. Elías le dio una cuerda para medir la distancia. Joaquín añadió un vendaje por si acaso. El pueblo la miró partir en silencio, con el canto de los grillos como telón. En el borde del corral, antes de entrar, la niña se detuvo, aspiró la mezcla de estiércol, crin y sol caliente, pasó la mano por la madera y dijo en voz baja: «Yo no vengo a pelear, vengo a escuchar». Entonces empezó la estrategia que nadie habría apostado: acercarse con pasos que no hicieran vibrar la tierra, hablar en voz baja, cantar la nana, respirar con paciencia. El primer encuentro en el corral fue tan pequeño como un latido. La niña colocó su saco en el suelo y se sentó a una distancia que a los vaqueros les pareció ridícula. El garañón la observó con sospecha, los pelos de la crin erizados, el relincho que era como un desafío. Ella comenzó a cantar. Su voz no era fuerte, era fina y precisa. No intentó acariciarlo ni tocar su crin. En vez de eso, tarareó, dejó caer migas de pan a pocos pasos, midió cada inhalación. Uno de los vaqueros, Elías, se acercó y no pudo evitar preguntar en voz alta: «¿Crees que con cantar lo vas a acalmar?». La niña no respondió con palabras al principio, miró al animal con una paciencia que casi dolía. Luego dijo: «No con mi voz, con mi constancia». «¿Qué pasa si no funciona?», preguntó Joaquín. Entonces la niña replicó: «Entonces me iré, no forzaré. Si el caballo siente miedo, yo también me iré». La conversación sucedió en pequeñas corridas: pregunta, silencio, respuesta, respiración. Contaron hasta 12 intercambios entre los hombres y ella antes de que el silencio se impusiera por su propia fuerza. Esa noche, de regreso a la casa, doña Rosa contó monedas con manos temblorosas y pensó en la operación que podría salvarla. La comunidad murmuraba, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. La primera victoria fue mínima. El caballo dejó de patear la valla cuando ella se sentó, un gesto casi imperceptible que a la niña le pareció un triunfo del tamaño de una piedra preciosa. En ese momento, mientras las estrellas se abrían, la niña tomó la decisión de continuar. Los días siguientes fueron un ensamblaje lento de rituales. Cada mañana la niña llegaba al corral con el sonido de la lluvia seca en la lengua y un pan envuelto en tela. Había una rutina: acercarse, pararse a un paso, cantar una estrofa, ofrecer la mano y medir la respuesta. El entrenamiento era más una espera que un acto.
una acumulación de minutos que se convertían en confianza. En esas mañanas se sucedieron diálogos largos y necesarios con los hombres del rancho. Elías preguntaba por qué no usar un lazo, por qué no imponer respeto. La niña le respondió que el miedo deja marcas que el tiempo no borra. Don Manuel miraba desde la puerta de su oficina y exigía resultados. Marta traía café para la niña y comentaba sobre las cicatrices del caballo. Joaquín registraba signos vitales y anotaba en su libreta. Cada palabra técnica hacía la balanza de la credibilidad. Silvia, la reportera del periódico local, vino un día a observar, su grabadora lista, su mirada buscando el ángulo. Padre Andrés, que era el presidente municipal, pasó una vez con su camioneta y asintió con la gravedad de quien teme fallar al prometer ayuda. Varios vecinos se turnaban para vigilar. Entre esa red de miradas y manos se fueron nombrando personajes que se volvieron protagonistas secundarios. Doña Rosa, Don Manuel, Joaquín, Marta, Elías, Silvia, Padre Andrés y Lucía la maestra. Cada uno aportó algo concreto: consejos, bocadillos, críticas, retoques al plan. La niña conversaba con ellos con voces distintas según el interlocutor, y cada diálogo estiraba y torcía la narración como una cuerda que se tensaba hasta sonar. En una tarde, luego de 12 intercambios en un diálogo cargado de recriminaciones y explicaciones, la niña obtuvo una pequeña muestra de obediencia. El garañón permitió que ella se acercara para rozar su costado con la palma sin huir. Fue un avance que tuvo olor a paja humedecida, sonido de cascos suaves, la textura áspera de la crin bajo la mano. La técnica de la niña no era complicada ni secreta. Consistía en presencia sostenida, en repetición de un canto, en no responder al enojo con más enojo. Acompañaba cada acción con una palabra: paciencia. Si el caballo tiraba de la cuerda, ella cerraba los ojos y respiraba con él. Si relinchaba, ella inclinaba la cabeza y tarareaba. A veces hablaba con voz de narradora y contaba historias que recordaba de su abuela para llenar el aire con un tono familiar. En una mañana de viento, cuando la tierra olía a lluvia y la brisa traía el sonido de la herrería, ocurrió un momento de tensión que cambió el ritmo del aprendizaje. El caballo, empujado por un sobresalto, embistió la puerta del corral y se lastimó la pata trasera. El relincho fue un corte en el tejido del día. La niña corrió hacia él sin pensar en la sangre o en el peligro. Joaquín llegó rápido y ordenó calma con la voz técnica que intenta poner orden en el caos. Hubo un intercambio prolongado entre ellos dos y los vaqueros, con preguntas sobre si sedarlo, si llamar a una clínica de la ciudad. La niña se agarró de la mano de Joaquín y dijo: «No lo duerman, déjenlo sentir que alguien está aquí». Joaquín titubeó, miró la herida, evaluó la posibilidad de infección y explicó con voz clara el procedimiento: limpieza con solución salina, desbridamiento superficial, aplicación de un antibiótico tópico y vendaje compresivo para limitar el edema, estudio de movilidad al tercer día. Fueron palabras técnicas que le dieron a la escena credibilidad y alivio. Para el lector, la explicación fue breve pero suficiente. Describió la sutileza del cuidado y la precisión necesaria para que un caballo herido no pierda la confianza recién ganada. Después de ese momento, el tempo del entrenamiento se volvió más cuidadoso, con más sonidos de respiraciones compartidas, más olor a yodo y paja fresca. El primer gran avance, el punto medio de la historia, llegó un atardecer en que la luz parecía pincelar la crin con oro. La niña había conseguido que el caballo aceptara su mano en la cruz de su cuello y que permitiera que ella se acercara hasta rozar su hocico. Fue un instante silencioso, una paz que pareció detener el mundo de polvo y voces. La comunidad asistió como a un milagro pequeño. Don Manuel cruzó los brazos y no pudo ocultar la duda. Marta sollozó en voz baja. Elías firmó con la cabeza. Silvia susurró preguntas a su grabadora. El caballo, que hasta entonces mostraba una postura defensiva, inclinó la cabeza como quien la cede, y un sonido bajo, casi un ronroneo, emergió de su pecho. La niña no gritó ni celebró, dejó que la alegría fuera sobre todo un equilibrio nuevo. Había contacto físico y una manera distinta de oír los relinchos, de leer los silencios.
En ese momento se generó una catarata de diálogos que reforzaron la idea de que algo estaba cambiando. Entre la niña y Joaquín hubo 11 intercambios detallados sobre la mejor forma de acercarse, sobre la higiene del corral, sobre la necesidad de proteger la herida para que no volviera a abrirse. Doña Rosa preguntó si la operación podría adelantarse si el dinero se juntaba. La niña respondió con una seguridad que no era nervio, sino convicción. Si logramos esto, la operación será posible. Los vaqueros discutieron estrategias alternativas y en cada frase se respiraba la mezcla de miedo y esperanza que definen estos intentos. Había olor a heno recién cortado, la sensación áspera de la crin bajo la mano, el sonido casi imperceptible de un corazón que regulaba su ritmo. Pero la historia no avanza sin mareas de retroceso. A la mitad del camino surgió una crisis que hizo tambalear todo lo construido. Un día, mientras la niña se ausentó para ayudar a su abuela en una consulta médica, el caballo escapó del corral y lastimó gravemente la cerca de don Manuel. Los hombres del rancho, furiosos, exigieron soluciones radicales. Surgió la propuesta de vender al animal a un tercer propietario o llevarlo a la ciudad para ser sacrificado. La abuela Rosa recibió la noticia y cayó en una silla como si una mano invisible le hubiera vaciado las piernas. La niña volvió corriendo, con la cara pálida por la ansiedad, y se encontró con una escena de discusión caliente. Don Manuel habló con dureza. Ya dije las reglas, y las reglas nos protegen. Joaquín intentó mediar con calma, pero hubo insultos, voces elevadas y la amenaza palpable de que todo lo que habían avanzado se esfumara. En una secuencia de diálogo larga, con más de 12 intercambios entre las partes, la niña defendió su método con la firmeza de quien no tiene otra arma que la coherencia. Argumentó que la violencia solo reforzaría el miedo, que si el caballo siente persecución, volverá a ser imprevisible. Doña Rosa lloró, preguntó por las monedas, por la operación. El patrón cerró la posibilidad de ceder dinero por prudencia económica. En ese momento apareció un nuevo antagonista social. La prensa local presionó con titulares sensacionalistas y algunos vecinos pidieron rapidez para resolver el problema por la seguridad de los chicos. Fue un fragmento de la historia donde la comunidad actuó como personaje colectivo, con voces que exigían, criticaban y juzgaban. La tensión se alargó en párrafos, en descripciones de respiraciones cortadas, en la textura áspera del polvo que pareció convertirse en cuchillos. La niña estuvo a punto de ceder, casi entrega su promesa a la desesperanza, pero en la noche, sentada contra la puerta, recordó la nana de su madre y sopló sobre sus manos como quien enciende un fuego. Decidió persistir. El clímax público se organizó como una demostración ritual. Don Manuel, presionado por la comunidad y el espectáculo, convocó a todos para ver el resultado final. Si el caballo cedía a la presencia de la niña, la recompensa se entregaría y la operación se cubriría. Si no, el caballo sería vendido. No hubo atuendos especiales, solo el olor combinado de pólvora lejana por un día de feria, de asfalto caliente y paja seca. La explanada estaba llena de cuerpos, de miradas que juzgaban, de cámaras que esperaban el momento exacto para capturar la caída o la gloria. El protocolo fue claro. Silencio absoluto durante el acercamiento, 3 minutos de contacto máximo, supervisión veterinaria permanente. El aire olía a nervios y a la tinta fresca de los periódicos de Silvia. La niña caminó hacia el corral con las palabras de su abuela en la lengua, con las manos que ahora no temblaban y con la canción que había afinado durante semanas. La tensión antes de empezar fue casi tangible, como una cuerda a punto de romperse. Hubo diálogos previos prolongados, el veterinario entregó unas recomendaciones finales, don Manuel repitió las condiciones y el alcalde ofreció un breve discurso sobre responsabilidad y orden público. El silencio fue absoluto cuando la niña se acercó al caballo, respiró hondo y comenzó su canto. Por un momento se sintió la electricidad en el aire. La primera reacción fue nerviosa. El garañón dio un paso atrás, luego, lentamente, inclinó el cuello y respondió al ritmo de su voz. El sonido de la plaza cambió. Ya no era risa, era un manto de expectación. Los minutos se convirtieron en pequeñas eternidades. En el minuto final algo sucedió. El caballo que antes se había roto contra las cercas se dejó guiar por una correa que ella misma colocó con suavidad. No fue sumisión por miedo, sino una elección.
Don Manuel, que había prometido la recompensa, guardó silencio un segundo que pareció eterno, y luego, con la rigidez de quien tiene que reconocer un error, avanzó para firmar la entrega del dinero. Joaquín tomó nota de signos de calma en el animal. El veterinario municipal constató que bajo supervisión y con cuidados, el caballo podría recomponer su estado. La plaza estalló en emoción contenida. Varios vecinos lloraron, y Marta abrazó a la niña como a una hija que había recuperado. Ese acto público no fue solo la prueba de que la técnica funcionaba, fue la evidencia de que la confianza se puede construir con constancia. La resolución no fue completamente simple. Don Manuel ofreció el dinero, pero pidió condiciones: que la niña se comprometiera a cuidar del caballo durante un periodo de prueba, y que la operación de la abuela se gestionara mediante una transferencia a la clínica bajo la supervisión municipal. La niña, con la claridad que la urgencia le daba, pidió una cosa más: que una parte del dinero se quedara en el pueblo para crear un fondo para animales traumáticos. Fue una jugada inesperada que obligó a don Manuel a mostrar un lado humano. Firmaron papeles delante del alcalde y de Joaquín, con una breve explicación legal sobre la transferencia y las responsabilidades de cuidado. Marta cuidó de la logística de la colecta y Silvia escribió el artículo que luego circularía por toda la región. La niña no aceptó ocultar la verdad del riesgo ni de la posibilidad de recaídas. Dijo que admitiría el fallo si el caballo mostraba signos de retroceso grave. La firma fue un acto que cambió el destino de varios. La operación de Doña Rosa fue programada, con fecha y presupuesto. El garañón quedó bajo custodia y con un plan de rehabilitación. La niña ganó algo más que el dinero, ganó reconocimiento. La comunidad se reconfiguró. Algunos que antes habían mostrado rechazo, ahora ofrecían apoyo. El proceso administrativo incluyó un contrato sencillo y la intervención del presidente municipal para agilizar el traslado de fondos. Joaquín redactó un plan de cuidados que especificaba cuidados diarios, fisioterapia y visitas de control cada 15 días. 3 momentos de tensión prolongada marcaron la recta final de la historia, y cada uno estuvo descrito con claridad para que el lector sintiera la fricción. El primer momento fue la noche de la fuga, cuando el caballo rompió las cercas y la posibilidad de sacrificio pendió sobre la niña. Cabeza como un reloj implacable. Fueron párrafos que detallaron respiraciones, el sonido de botas en tierra, la sensación de mano vacía al buscar apoyo. El segundo momento fue la audiencia pública en la que don Manuel amenazó con vender al animal, y la niña tuvo que defender su método. Allí, la narrativa desaceleró. Se describió la textura de la madera, el olor a tabaco de los vaqueros, el brillo húmedo en los ojos de la abuela, las manos que se cerraban. El tercero fue el minuto antes de la demostración, cuando el silencio fue absoluto y la niña sintió que su boca quedaba seca. En cada uno de esos episodios, la tensión se extendió en 2 o 3 párrafos con detalles sensoriales y respiraciones pausadas, para alargar la experiencia y que el lector comprendiera el peso de cada decisión. Después de la demostración, el tratamiento del caballo siguió reglas claras. Joaquín explicó con detalle técnico que el programa incluía limpieza diaria de la herida con solución salina y antiséptica, cambio de vendaje cada 48 horas, control de signos de infección con termómetro y palpación, aplicación de ungüento antibiótico tópico y control de la carga de trabajo por 4 semanas, fisioterapia suave a partir de la 3ª semana, y evaluación de la marcha por medio de pruebas de trote en línea recta para detectar asimetrías. Fueron explicaciones de 300 caracteres que solidificaron la plausibilidad médica del proceso. Con esos cuidados, el caballo respondía mejor, y la relación con la niña se fortalecía día a día. Un mes después, el panorama había cambiado en términos prácticos y humanos. Doña Rosa había sido operada en la clínica municipal con presupuesto cubierto. La operación fue exitosa. El dolor postoperatorio fue manejado por analgésicos y un breve reposo que permitió a la abuela volver a caminar con menos esfuerzo. El recibo de la clínica y la firma del médico quedaron en manos del alcalde como prueba de que el dinero había cumplido su propósito. El caballo había ganado confianza, pero aún tenía reservas. La herida mostraba tejido de granulación y el pelo empezaba a brotar en la zona afectada. La niña había recibido una invitación formal para quedarse como cuidadora por un periodo de prueba de 6 meses, y tuvo acceso a formación básica en cuidado equino impartida por Joaquín.
En el pueblo se había instalado un fondo pequeño de emergencia para animales, con aportes voluntarios de vecinos y un primer registro de 5 casos atendidos. La noticia apareció en el periódico regional con fotos de la niña y el caballo, y la comunidad empezó a celebrar esa pequeña victoria como una señal de que la empatía genera resultados medibles. El olor del establo era menos a miedo y más a heno y limpieza. Las manos del animal habían perdido parte de la dureza, y la crin empezaba a mostrar brillo. A los 3 meses, la evolución era más evidente. El caballo trotaba sin cojear en la pista pequeña que Joaquín había propuesto para la rehabilitación. Había confianza suficiente para que la niña lo paseara en la mañana y lo dejara en la sombra por la tarde. La abuela Rosa había retomado algunas actividades caseras y vendía pan en la plaza para complementar la pensión. El Fondo para Animales contaba con una cuenta bancaria y había 2 veterinarios voluntarios que se inscribieron para ayudar en casos de trauma. El proyecto también generó empleo temporal. Marta coordinaba la logística de la finca y Elías se encargaba de las reparaciones. Silvia siguió la historia con una serie de artículos que pusieron el foco en la posibilidad de replicar el modelo en otros pueblos. El impacto en la comunidad se manifestó en un aumento de la participación vecinal en las decisiones sobre animales problemáticos y en un reconocimiento público a la niña en la escuela, donde Lucía organizó una pequeña ceremonia. Entre números concretos, se registró un aumento de donaciones del 30% para causas animales y la visibilidad del caso atrajo la atención de una asociación ganadera que ofreció formación gratuita a los cuidadores locales. A los 6 meses, el legado era palpable y más estable. El garañón vivía en un potrero acondicionado, con sombra, agua corriente y una rutina de ejercicios que incluía caminar en cinta y sesiones de desensibilización ante ruidos. Su peso era el adecuado y sus pulsaciones se normalizaban tras el ejercicio. La niña, que ahora ya no era vista como la abandonada, sino como la cuidadora capacitada, recibió una oferta para estudiar una formación técnica en rehabilitación de animales en la ciudad, con beca parcial financiada por la Asociación Ganadera y el aporte del Fondo Municipal. Doña Rosa había recuperado movilidad y comenzaba a recibir visitas de vecinos que iban a su casa para agradecer. El programa local había atendido en 6 meses a 10 animales con trauma y había capacitaciones programadas. Don Manuel impulsó la creación de una pequeña normativa interna para la gestión de animales peligrosos en las fincas, y Joaquín se había convertido en referente. El saldo económico se justificó con facturas, firmas y un seguimiento mensual que mostró una salida clara de recursos para la operación, el periodo de rehabilitación y la creación del fondo. Pero más allá de los números, la transformación materializó la lección aprendida. La confianza se construye con tiempo y constancia, y la paciencia puede ser una técnica de intervención tan válida como el lazo. La caja de la abuela quedó vacía un tiempo, pero no por falta de cuidados. Quedó vacía porque la operación se había hecho y en su lugar apareció otra cosa, más importante, el respeto de la comunidad. La niña, que un día fue llamada abandonada, se convirtió en una voz de autoridad en el manejo de animales con miedo. La frase que quedó resonando en el pueblo fue pronunciada por ella en la celebración final. Ver no siempre es tener ojos, a veces es aprender a escuchar. Fue la síntesis de una lección que transformó a vecinos, a un patrón, a un veterinario y a un caballo con cicatrices. En el cierre, la abuela ofreció pan a quien se acercara, y el pueblo celebró con música tocada por jóvenes que habían leído la historia en el periódico. Don Manuel donó una pequeña parcela para la formación de cuidadores y el alcalde firmó un acuerdo con la Asociación Ganadera para replicar el programa en otros municipios. La niña, que ya no necesitaba ocultar su historia, se permitió mirar hacia adelante con planes, estudiar, enseñar a otros niños y seguir cuidando. La consecuencia práctica fue clara: la operación, la mejora del caballo, la creación de empleo y la conformación de normas comunitarias. La lección personal fue profunda. La limitación que la sociedad percibía en ella se volvió puente. El legado social fue tangible, una red de apoyo que antes no existía. Si algo queda de esta historia, es la posibilidad de que lo imposible sea simplemente aquello que no hemos escuchado lo suficiente. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios qué gesto harías por alguien que confía en ti y qué palabra usarías para comenzar tu respuesta.
Y si quieres ver más relatos de transformación, sigue este canal donde contamos vidas que cambian cuando alguien decide escuchar.